ejemplo de las casas, ¿no? De las casas que se pueden enfermar, de los coches que también se pueden llegar a enfermar, ¿no? Muchos de estos rituales para evitar o para tener buena fortuna, ¿no? Y que está vinculado con la idea de estas armonías de las que hablábamos en la mañana, pues hacen que, por ejemplo, le hagamos cierto tipo de rituales a los automóviles para que no tengan un accidente las personas y no se maten en el camino, ¿no? Y que, bueno, desde una lógica cientificista, positivista, pues suena simplemente como magia o como religión, y que generalmente no solemos valorar, pero que detrás de ello existe una idea de que para cierto tipo de padecimientos hay cierto tipo de sujetos o de objetos que podrían ser susceptibles de enfermarse. Y de nuevo, pues que asociado a todo ello va a haber una terapéutica específica vinculada también con una ritualidad particular que pretende dar cuenta, que pretende resolver los problemas que se están presentando dentro de ese sistema de significaciones en los cuales cada elemento tiene un lugar particular y un sentido en particular. Una de las cosas interesantes de cualquier sistema médico es que además se establece una serie de sinergias que en la medicina tradicional suelen ser más explícitas que en la medicina alópata, pero en la medicina alópata también se dan, ¿no? Una serie de elementos que estamos vinculando para detonar de una manera más eficiente o más rápida el efecto que estamos buscando. Y entonces, digamos que si lo vemos desde la perspectiva alópata, estaríamos pensando en pues una medicación del sujeto, ¿no? Con una serie de pastillitas que tiene que tomar a ciertas horas, etcétera, asociado a una dieta en particular, ¿no? Vinculado con ejercicios, con una serie de descansos, con una articulación de estrategias que no necesariamente son en principio no estarían vinculadas de manera muy clara. Con la medicina tradicional les digo que esto es más evidente porque los elementos que se están interrelacionando a veces suelen ser como menos complementarios. Por ejemplo, además del té que está tomando la persona, se hacen rezos, ¿no? Ya está ahí metido una cuestión religiosa en la cual la medicina alópata pues a lo mejor no estaría muy feliz de integrar, pese a que, por ejemplo, en muchos consultorios algunos médicos tienen a su virgencita o tienen a su Cristo o tienen el objeto de sus devociones religiosas, ¿no? Y entonces con estas sinergias pues, la idea es que se detone de una manera más fácil los procesos curativos. Y formando parte de este tipo de sinergias están los manejos de las peticiones, que eso sí es mucho más específico de las medicinas tradicionales, porque vuelve a reflejar una idea de la relación hombre-naturaleza y qué se está entendiendo por naturaleza cuando hablamos de naturaleza en estos contextos. Les decía hoy en la mañana, bueno, nosotros pensamos en la naturaleza como algo que está separado del hombre, que existe como un objeto independiente al cual yo puedo acceder y lo utilizo como un recurso, por ejemplo, como un recurso médico para sanar, ¿no? En el caso de estas personas, ¿no? De estos grupos indígenas en general, la naturaleza no nada más es algo que no está desintegrado de su propio cuerpo, están en una relación de horizontalidad, ¿no? La planta es tan importante como el hombre no es el pináculo de la evolución y, o sea, esa forma de percibir al hombre no subyace en su pensamiento, sino que además la naturaleza no está vacía de entidades anímicas, ¿no? Existen los dueños de los lugares, están los dueños de los montes, los dueños de las plantas, los señores de los cerros. Y entonces
Cuando una persona interactúa con su entorno, está interactuando con estos seres, estas entidades, estas fuerzas a las cuales hay que rendirles un respeto muy particular. Entonces, cuando una persona va a cortar la hoja de la chaya para curar, tiene que pedirle permiso a la planta, pedirle una disculpa porque la va a lastimar, ¿no? Y si no le pide esta disculpa, puede causarle un daño. Entonces está vinculado con el concepto de bienestar y de armonía, de equilibrio. Yo recuerdo viajando por ahí por la zona maya, ¿no? Que me decían los lugareños, es que si se va a meter al cenote, le tiene que pedir permiso. Ay, ¿permiso para qué? Si yo soy muy buena nadadora. No, es que se puede ahogar, le puede hacer daño al cenote. Pues el cenote, ¿cómo? ¿No? Es piedra caliza, un agujerito lleno de agüita y muy bonita y se ve muy interesante. ¿Qué me va a pasar? Tengo quién sabe cuántas estrellas como buzo y ya no, muy chichacuerera, me aviento al cenote. Bueno, pues no salí toda raspada de las rodillas. Son de esas cosas que dice uno, no creo en eso, pero pasa, ¿no? Son estos elementos, ¿no?, que están vinculados con los procesos de salud, enfermedad, atención, y donde, independientemente de si uno los cree o no los cree, dicen por ahí, funciona, ¿no? Una vez que tenemos claro que todos estos elementos están presentes en prácticamente cualquier sistema médico, porque lo que yo les ponía aquí atrás, en este listado, si lo queremos pensar, es válido para la alopatía, es válido para la medicina tradicional indígena, como decíamos en la mañana. Cuando hablamos aquí de tradicional, nos estamos refiriendo en particular a la indígena, pero veremos más adelante, por tradicional también se incluyen muchas otras más, ¿no? Pero vale para prácticamente cualquier sistema médico que está tratando de atender el problema de un malestar, de un dolor, de una anomalía en nuestro cuerpo. Y ahí entran en competencia distintos ámbitos, ¿no? Yo creo que una de las diferencias fundamentales entre la alopatía y la medicina tradicional no tiene que ver realmente con si hay especialistas o no, si hay una tipología de la enfermedad o no, sino sobre qué está actuando. Y creo que tiene que ver mucho con el concepto del cuerpo y con las formas en las cuales entendemos la enfermedad. Generalmente la biomedicina, bueno, sí son muy chiquitas esas letras, ahí dice biomedicina, allá dice herbolaria, y acá medicina tradicional está exageradamente grande, se supone que estaban más o menos del mismo tamaño. Pero, ¿qué es lo que pasa con la biomedicina? Generalmente está centrada en la parte, digamos, física de nuestro cuerpo y en los componentes de nuestro organismo, ¿no? Hay un enfoque genético, celular, sobre los órganos, sobre los sistemas de nuestro cuerpo, y muy rara vez se atiende al individuo como un ser integral, ¿no? Hay obviamente esfuerzos fuertes en la biomedicina para atender al sujeto y pensarlo como un todo, ¿no? Son esfuerzos limitados porque la acción de la medicina es muy puntual, va sobre la idea de que hay un agente causal que está atacando una parte muy concreta de nuestro cuerpo y que si atendemos esa parte concreta y hacemos desaparecer el síntoma, el problema de la enfermedad desaparece y queda resuelto, ¿no? Y se nos olvida que existe todo este otro entorno del cual hemos estado hablando toda esta mañana, que también está vinculado. Cuando una gente en una comunidad indígena se enferma, no se enferma del hígado, ¿no? No está mal su brazo concreto, está mal todo su cuerpo, la dolencia puede estar centrada en una parte de su cuerpo, pero la enfermedad para este sujeto se está viviendo en todo su cuerpo y además la familia también lo está padeciendo, ¿no? Cuando tratamos de transferir esta visualización de una enfermedad como un todo, como algo integral, en la biomedicina pues podemos tratar de pensar que
hay que trabajar con toda la familia para que apoyen al enfermo. Por ejemplo, pensemos en una enfermedad terminal, ¿no? En donde estamos involucrando las partes de los afectos, de las emociones, y ahí más o menos lo podemos reconocer. Pero por ejemplo, si una persona tiene hepatitis, ¿qué es lo que hace el doctor? Vaya de su casa, acuéstese un rato, deje que los bilirrubinas y los triglicéridos regresen a sus niveles normales, no coman grasas, tomen muchos dulces. Bueno, a mí todavía me tocó cuando mandaban muchos dulces, y quédese en reposo. Y también, y se resolvió el problema. Entonces es un ataque muy puntual. Lo real es que existen distintos ámbitos de acción para cada una de estas, digamos, de estos enfoques médicos, y hay que reconocerlos, y hay que aceptar que cada uno tiene su área de expertise y que cada uno va a atacar cosas muy concretas. ¿Cuáles son, digamos, estas áreas de expertise o estos ámbitos de acción? Primero, podemos ver un nivel, que es el nivel institucional, en el que está actuando, por un lado, una política pública, una política de salud, vinculada a todo lo que es un programa de desarrollo nacional, la política económica, de crecimiento, de desarrollo, demográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las lecturas para esta tarde comenzaba discutiendo el tema de la salud reproductiva y la necesidad de control natal por parte de uno de los presidentes de México, que fue el primero que impulsó las políticas de población antinatalistas, en un contexto de transición epidemiológica, de transición demográfica, en la cual pues están presentando una serie de problemáticas, y esto hace que la política del país cambie, además de que tenemos el Fondo Monetario Internacional y todas estas instancias prestamistas transnacionales que obligan a ciertos países a sujetarse a ciertas políticas públicas en particular. Pero entonces hay un sistema de salud, ¿no?, que responde a estas necesidades de gobierno, de organización de un país grande, de un país con mucha población, de una población muy dispersa. Yo creo que es también para Argentina algo que se aplica, es un territorio muy amplio, con población concentrada en algunas cuantas ciudades y luego pueblitos chiquitos con, no sé, me imagino localidades de 100, 200, 500, 1500, 2500 habitantes, son poblaciones pequeñas, todas dispersas, y que evidentemente impactan este tipo de políticas de población. Y entonces, estos sistemas de salud, en algunos casos, ¿no?, en el caso mexicano, por ejemplo, para esta época, trató de reconocer que existen formas tradicionales de atención, pero siempre estas formas tradicionales de atención quedan subsumidas o subordinadas a una visión, digamos, más oficial de lo que debe de ser la salud y de lo que debe ser el comportamiento de la población en general. Ejemplos paralelos los podemos encontrar en el reconocimiento de los pueblos, de la diversidad de los pueblos, de sus usos y costumbres, en donde se acepta que, bueno, ese es el caso mexicano, creo que en Argentina no aplicaría, no sé si tienen una política cultural específica para atender los problemas de la población indígena. No sé qué porcentaje de la población argentina sea población indígena, ¿no? En el caso mexicano estamos hablando de alrededor del 10 al 15% de una población de 100 millones de habitantes. Estamos hablando de aproximadamente entre 12 y 18 millones de personas de origen indígena. Entonces es un contingente importante al que hay que atender, y se les da un reconocimiento explícito de su diversidad cultural y se dice, ok, ustedes pueden mantener sus lenguas, tener sus costumbres, hacer lo que ustedes quieran, siempre y cuando respeten la constitución del país, ¿no? En este caso, ustedes pueden mantener sus formas tradicionales de atender a los enfermos, de procurar la salud, siempre y cuando, ¿no?, se sujeten a lo que son las políticas públicas. Por el otro lado está el nivel de los especialistas, y este es un nivel realmente muy interesante porque es en este nivel donde se suscita la mayor cantidad de conflictos. Tiene que ver con el estatus, tiene que ver con el prestigio y tiene que ver con el poder, ¿no? El especialista es un sujeto reconocido dentro de una sociedad como eso,
como el especialista. No cualquiera puede detectar ese conocimiento. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando entran en contacto dos formas de entender el cuerpo, de entender la salud, de entender la enfermedad? ¿Qué pasa cuando dos especialistas de tradiciones distintas y no necesariamente complementarias entran en juego? Pues que uno, la presencia de uno, lo que le contestaba aquel chico en la mañana, ¿por qué no terminamos de aceptarlo? Pues porque la presencia de ese otro especialista cuestiona mi propia especialidad, mi propia situación de sujeto privilegiado al interior de una sociedad. Y entonces vamos a encontrar la mayor cantidad de rechazos, de negaciones, de exclusiones y de descalificación del otro especialista por parte del especialista de la otra disciplina. Y entonces veremos que no nada más el médico o la enfermera, ¿no?, niegan el valor y la sabiduría del curandero o de la partera empírica, sino que el mismo curandero, la misma partera empírica, niegan el valor del médico alópata y del enfermero. Como lo hacen diciendo, es que esa medicina no lo puede, es que él no lo va a ayudar, es que eso no sirve, el mal que usted tiene no lo pueden curar. Y evidentemente creo que no lo pueden curar, porque estamos hablando de dos enfermedades distintas, de dos ámbitos de saber distintos, y entonces, pues una tronada de empacho, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Jalar el cuerito? Tirar el cuerito. Tirar el cuerito, ¿no? La tirada de cuerito no la puede hacer la enfermera, o bueno, en principio no podría, se supone que en principio no podría. Finalmente sí puede, todos podemos hacer un poco, especialmente la del cuerito, pero digamos que la paladeada o la caída de mollera o males un poco más sofisticados, como por ejemplo el del huesero, que te acomoda los huesos cuando te los rompes. Yo no me atrevería a jalarle los huesitos a nadie, ¿no? Ese es un conocimiento especializado. Y evidentemente la forma de atenderlo no la conoce el otro especialista. ¿Por qué? Pues porque pasó por procesos de formación distintos, ¿no? Entonces, quienes están rechazando las prácticas curativas del otro especialista suele ser su contraparte, ¿no? Y esto es muy importante porque a nivel del usuario vamos a testificar exactamente lo contrario. El usuario es el que no tiene ningún problema en amalgamar distintas prácticas curativas. ¿Por qué? Porque es el que está padeciendo. Y entonces a mí me dicen, oiga señora, fíjese que tiene cáncer en el colon y se va a morir dentro de 3 meses. ¿Ustedes creen que no le voy a meter al taco de víbora o no me voy a poner en la pirámide de Teotihuacán a recibir los rayos solares y las energías cósmicas, por muy atea y agnóstica que pueda ser, ¿no? Por mucho que niegue mi espiritualidad, en ese momento me convierto en una persona religiosa, busco cualquier tipo de práctica, cualquier tipo de potencial solución a mi problema, porque yo soy quien está sufriendo. Y entonces el usuario le da lo mismo quién es el especialista. Él le va a creer al que le resuelve el problema y cantar. Y si es con omega 3 o si es con Bayer o cualquier otra firma farmacéutica, lo va a intentar todo. Entonces en el usuario vamos a ver con mayor frecuencia esta tendencia a tratar de amalgamar y de darle sentido a distintas prácticas curativas e incluso resignificar esas prácticas de modo que encajen en su sistema, ¿no? Esto no nada más es exclusivo del nivel de usuarios, ¿no? Cada vez se está dando más y más también con algunos especialistas y suele ser mucho más frecuente y mucho más común entre los médicos tradicionales que entre los médicos de la tradición, como le dicen acá, la medicina blanca, ¿no? No me gustó el término, pero bueno, digamos que sí, es la medicina blanca. Y entonces suele ser mucho más común. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales. Primero, estos médicos tradicionales de trayectoria o de, digamos, como de una larga historia cultural que proviene del mundo indígena, tienden a
amalgamar y incorporar elementos de otras culturas de una manera más fácil, porque en estas culturas, al menos en lo que corresponde a las del territorio mexicano, no había ningún problema de incorporar elementos de otras culturas conforme iban conquistando territorios. Los mexicas, ¿no? Los detentores de la cultura náhuatl que estuvimos viendo en la mañana, son personas que llegaban, se instalaban en un nuevo territorio, lo que les interesaba era el tributo, y entonces pedían tantas lonas de algodón, tantas semillas de cacao. Tú puedes seguir hablando tu lengua. ¿Cuántos dioses tienes? A ver, ¿cuáles son tus dioses? Ah, mira, este dios está interesante, ¡pum! Y lo incorporaban en su sistema, en su panteón de dioses. No tenían absolutamente ningún problema en permitir que las otras culturas o los otros grupos siguieran hablando su lengua, en que siguieran creyendo lo que querían, e incluso tomar préstamos, ¿no?, de esas culturas que les convenían, que les favorecían. Entonces hay una tradición como de incorporación, y esto fue mucho más evidente con la conquista, ¿no? En el caso mexicano hubo una traducción casi inmediata de muchas de las deidades del panteón mesoamericano por deidades, perdónenme que les llame así, de la religión católica, ¿no? Y entonces sustituyeron a Quetzalcóatl por el santo, creo que es Santo Tomás, y no sé cómo se llama el santo de la lluvia. ¿A quién se le reza cuando es la lluvia? A Santiago. A Santiago, sustituyeron a Tlaloc por Santiago, a Tonantzin, que es la diosa madre, la sustituyeron con la Virgen de Guadalupe, y en fin, hubo una serie de sustituciones demasiado rápida y demasiado sencilla como para explicarse nada más por una imposición cultural, ¿no? Hay una tendencia de poder incorporar estos elementos